Sí, buenos días. Muy buenos días, me comunico con el señor José Ávila. Sí, él habla. Muchas gracias por llamar. Buen día, le habla Jennifer Rodríguez de la plataforma votabien.org. Esta plataforma busca informar a los votantes sobre las propuestas y posturas de los candidatos congresuales y presidenciales en relación a temas muy importantes para la ciudadanía en la actualidad. Le informo, esta llamada está siendo grabada, solo con su autorización podríamos colocarla en nuestra plataforma. ¿Contamos con ella? Claro que sí, está bien. Gracias, solo son 4 preguntas. Le pedimos que responda sí, no. También podría abstenerse y pasar a la siguiente y de manera breve podría explicar cada una de sus respuestas. Bien, Claro que sí, claro que sí. bien, la primera pregunta es si usted está de acuerdo con la despenalización del aborto o de alguna de las causales. Bueno, ah, mi postura ante esta pregunta es que no aceptamos el aborto. Nosotros nos circunscribimos al artículo 37 de la Constitución, que establece el derecho a la vida y que lo establece, que dice que el derecho a la vida es inviolable y que la Constitución guarda eso hasta la concepción, o sea, desde la concepción hasta la muerte. Es decir, que eh, lamentablemente ninguna de las tres causales para mí son viables. Ahora sí, creo que ante ciertas causales que existen, pues si el Estado no va a legalizar el aborto, pues entonces el Estado tiene que garantizar vamos a decir, cierta garantía, ¿verdad? Porque obviamente una de las causales establece que no se penaliza el aborto si la persona fue por incesto o fue por violación, ¿ok? Entonces yo creo que en ese tipo de cosas si el Estado no va a penalizarla, pues entonces crear políticas públicas que hagan más llevadera la situación. Obviamente es difícil, no deseamos que nadie pase por ahí, obviamente es muy traumático, pero de la misma Constitución en el artículo 37 dice que tampoco se establecerá ni aplicarse la pena de muerte. Es decir, que en situaciones tan difíciles como lo es el incesto o lo es la violación, la Constitución le preserva la vida al violador. Entonces yo digo, pero si la Constitución le preserva la vida al violador, ¿por qué entonces tengo yo que matar al inocente? Bueno, y repito, la situación es difícil, es incómoda, pero no se puede. Ahora bien, yo también creo, si tengo disponibilidad de tiempo, Sí, claro. yo también creo que promover el aborto en este tiempo es peligroso para la seguridad nacional y el desplazamiento de la dominicanidad. Ahora mismo, como está la situación, aún las propias dominicanas casi no quieren parir, no desean parir por situaciones que obviamente sabemos que estamos viendo en el país. Entonces, imagínate que el aborto en sus tres causales pues sea ya hecho una ley o un derecho. Entonces, el, las haitianas, las parturientas haitianas ya exceden. ¿Aló? Sí, me escuchas, me estoy escuchando. Sí, se fue un poquito el audio, pero puede continuar. Ok, entonces lo que digo es, extrapole eso, voy a repetir la idea. Imagínense que digamos, bueno, vamos a despenalizar el aborto. Las dominicanas de por sí ahora mismo casi no están pariendo. Entonces, digamos que tenemos la situación haitiana. El Estado está gastando miles de millones de pesos en los partos haitianos eh, que los dominicanos están pagando. Ahora, imagínense de aquí a 20 años, 30 años, las dominicanas abortando y las haitianas pariendo. ¿Qué usted cree que va a pasar de aquí a 20 años? Va a haber un desplazamiento de población. Entonces, no estoy de acuerdo con el aborto. Ok, la segunda pregunta es si usted se opone a la promoción de la ideología de género y a la agenda LGBT por parte del Estado. Bueno, nosotros tenemos raíces fuertes cristianas, aparte de que la Constitución establece que el matrimonio solamente será entre un hombre y una mujer. Yo respeto, de hecho la Constitución también establece libertades y la no discriminación entre género, entre personas
entre una persona y otra. No creo, yo creo que a los niños hay que dejarlos ser niños y en las escuelas enseñar lo que se tienen que enseñar, pero no un adoctrinamiento en ese sentido. Entonces, yo sí creo que en la condición en la que ellos se encuentran mental, ¿verdad? Que ellos piensan que son otra cosa, entonces, o que sienten que son otra cosa, yo entiendo que esas libertades hay que respetarlas, claro está. Te respetamos como ser humano y respetamos tu forma de ser, siempre y cuando eso no lacere, ¿ok? Las buenas costumbres. Entonces, no creo, veo muy injusto que por la preferencia sexual de una persona, a una persona se le discrimine, pero no apoyo en lo absoluto el adoctrinamiento, ¿ok? Ni tampoco crear políticas públicas que obviamente promuevan ese tipo de acción. Es decir, que nosotros nos oponemos tajantemente a la ideología de género y a la agenda LGBT. Ok, la tercera pregunta es si usted está de acuerdo con establecer leyes que endurezcan los controles para lograr ordenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza. Bueno, ya he leído la ley de migración y la ley que tenemos hasta el momento es clara. Nuestras leyes son claras para las personas inmigrantes, lamentablemente. En este caso, las personas que son más propensas a ser afectadas, ¿verdad?, por la ley, si se puede decir, son los haitianos, porque son la mayoría. Imagínate, tenemos 3 millones y tantos de haitianos y subiendo. Entonces, creo firmemente, digo, se está viviendo una situación muy difícil en Haití. El sentido de supervivencia del hombre hace lo que tiene que hacer, pero lamentablemente debemos cuidar la soberanía dominicana. Debemos cuidar nuestra soberanía, cuidar nuestra tierra, y que ya la ley que tenemos, lo que creo, en vez de cambiarla o desfasarla, lo que creo es que se pueden hacer enmiendas, los puntos débiles reforzarlos, las cosas de los artículos de las leyes que no se están cumpliendo, empezar a hacer que se cumplan. Pero ya tenemos una ley de migración y lo que dice la ley, eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente, la persona indocumentada que entró al país de manera, vamos a decir, ilegal o irregular, pues entonces lamentablemente si se encuentra tiene que ser repatriado a su país. Es lamentable, pero tenemos que cuidar nuestra soberanía nacional. Siempre y cuando la persona esté legal en el país sin ningún tipo de problema, no hay problema. Pero una inmigración masiva, irregular, eso puede traer problemas nacionales a largo plazo. Ok, la cuarta pregunta es si usted está de acuerdo con leyes que protejan el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores, incluyendo su derecho a ejercer... Esa tiene una segunda parte, déjeme completarla. Sí, disculpe. Incluyendo su derecho a ejercer disciplina física sin abuso. Claro que sí, yo estoy de acuerdo firmemente. La Biblia establece que a los niños hay que corregirlos, que a los niños hay que disciplinarlos. Entonces, yo creo firmemente que cuando un padre disciplina, como ya usted lo dijo, sin violencia, sin maltrato, el niño, cuando tiene esa disciplina, pues se le guía hacia el buen camino. Obviamente, el niño no tiene la experiencia que tiene el padre. Entonces, yo creo que debemos fortalecer esas y crear leyes y más políticas públicas que empoderen a los padres sobre los niños. No se puede perder ese empoderamiento y, vuelvo y repito, debemos crear políticas públicas más fuertes, que le sigan dando esa autoridad a los padres, que obviamente desde el principio, desde el primer día que nació hasta los 18, pues el padre está pendiente ahí y cuidando a su muchacho. Entonces yo estoy de acuerdo, ¿verdad?, que se sigan creando leyes y políticas públicas que fortalezcan esa autoridad del padre y de la madre con respecto a su hijo, obviamente sin ejercer el maltrato físico. Ok, para concluir, usted nos podría indicar si tiene alguna página web con su plan legislativo para nosotros poder compartirla con los electores, y de manera breve nos podría hablar de cuáles serían sus 3 principales propuestas.
Efectivamente. Ahora mismo, las páginas que cuento son Instagram, Facebook y hasta el momento Twitter, ¿ok? No he puesto mis propuestas per se, así simplemente los párrafos y los temas de los proyectos de ley que tenemos pendientes. Entonces, uno de ellos que sí te puedo decir, el primero es el Centro Estatal Dominicano para la Salud Mental. Ya tenemos una ley de salud mental, pero nos gustaría, en tanto estemos en la Cámara de Diputados, pues entonces fomentar esa ley, o quizás se le pudiera decir enmienda. Yo vuelvo y repito, tenemos bastantes leyes y en vez de, vamos a decir, cambiar una por otra, vamos a evaluar la que ya tenemos y vamos a fortalecerlas. Pero de las que ya tengo propuestas, pues son estas: el Centro Estatal Dominicano para la Salud Mental. Okay. La segunda que tengo es con respecto a las personas privadas de libertad. Centro de Desarrollo Integral para las personas privadas de libertad, que establece que las personas privadas de libertad, en el tiempo que tengan preso, pues entonces van a dedicar ciertas horas al estado de trabajo. Eso es más o menos la idea, resumiendo más o menos de qué se trata la ley. Y la tercera ley tiene que ver con una educación inclusiva para un futuro más prometedor. Por ejemplo, tiene que ver con que el Estado cree escuelas específicamente para niños con discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down, por ejemplo, autismo, etcétera, y otras discapacidades, ya que la Constitución y la Ley 6697 establece que el Estado debe garantizar la educación a ese tipo de niños con discapacidad. Entonces, esas son mis 3 propuestas de ley que tengo hasta el momento, que en dado caso Dios nos dé la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, pues entonces nosotros trabajaremos con ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, señor José Ávila, por su tiempo y por su atención. Le deseamos un muy feliz resto del día.